Y les voy a pedir, Octavio, buenos días también. Les voy a pedir a todos que si hay algo que se me pase de largo, me lo recuerden por medio de una pregunta. ¿Listo? En la clase de ayer, el día de ayer, hablamos un poquito acerca de las tablas dinámicas. Eh, Nos dimos cuenta que cuando nosotros hacíamos la selección de un elemento, se nos iban a desplegar en la parte superior, se nos iban a desplegar unas pestañas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero insertar una gráfica, imaginemos que tengo acá, a ver, activamos la lupita. Eso. Supongamos que tenemos aquí nombres y tenemos aquí ventas. Vamos, no dejo de ser original. Entonces está mi nombre. A ver. Bien, supongamos que tenemos aquí unos nombres y cierto nivel de ventas en unidades de miles, puede ser, bueno, qué sé yo. Supongamos que tenemos aquí entonces nuestro nivel de ventas. Listo. Tenemos aquí este nivel de ventas y queremos verlo a manera de una gráfica, ¿cierto? La gráfica que voy a utilizar entonces va a ser la de, vamos a ver qué gráficos recomendados. Vamos a utilizar esta que está acá, la de columnas agrupadas. Utilicemos este gráfico. Miren que si ustedes se dan cuenta, en este momento estoy seleccionando el gráfico. Tengo el gráfico seleccionado. Es un objeto que está dentro de Excel, ¿sí? Pero cuando yo le doy clic a alguna de las celdas de Excel, dejo de seleccionar ese objeto. Pero si yo selecciono ese objeto, en el momento en el que selecciono ese objeto, se despliegan unas pestañitas en la parte superior que me hablan de el formato y el diseño de ese objeto. Cómo lo puedo modificar, si hay algunos aspectos que pueda modificar, los modifico. Y esto ocurre con todos los objetos que nosotros insertemos en Excel, ¿cierto? Entonces veíamos que ayer que en nuestra tabla dinámica, cuando adicionamos una tabla dinámica, también se desplegaba una pestaña en la parte superior, dos pestañas se desplegaban en la parte superior derecha, ¿cierto? Dándonos herramientas para editar, modificar, pero que de todos modos estas herramientas también iban a estar disponibles en la selección de la parte derecha cuando nosotros decíamos, quiero que esta variable sea filas, que esta variable sean los valores, que esta variable sean las columnas, que estas sean los filtros, ahí podíamos también hacer la edición. Vimos que las operaciones que se pueden hacer en una tabla dinámica pueden ser no solo suma, pueden ser operaciones básicas, promedio. Realmente lo que se utiliza, para lo que se utiliza una tabla dinámica es para dar un informe general de un conjunto de datos que puede llegar a repetir ciertos campos. Por ejemplo, el campo que veíamos que se repetía era el de los nombres a lo largo de diferentes meses. Teníamos las ventas de enero, febrero, marzo y podíamos hacer este informe a partir de las tablas dinámicas, cuánto vendían a lo largo de ese periodo. ¿Listo? Generalmente, en las gráficas, lo que se suele colocar casi siempre es la variable tiempo. Es común encontrar las gráficas, vengan, déjenme ver si nos vamos a nuestro conjunto de datos. Es común encontrar en las gráficas que la variable con la que uno se guíe sea la variable tiempo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí nuestro conjunto de datos, veamos cuál sería la unidad independiente o la variable independiente. Podemos nosotros realizar cualquier gráfico, cualquiera de estos gráficos que está acá. O sea, podríamos enfrentar lo que son los nombres contra, puede ser si conoce algún proyecto o no, o los nombres contra el detalle de la inversión, o incluso contra las calificaciones o sus expectativas de inversión contra inversiones reales, en fin, ¿cierto? En este momento aquí no veo una variable de tiempo, una variable que me indique que puede ser la variable independiente, pero supongamos que nos encontramos con una variable que habla de la fecha. Digamos que esta columna habla de la fecha, no es un indicador de cada uno de los nombres, sino que habla de la fecha. Entonces, esta columna sería útil en el momento de realizar una graficación. En el momento de realizar una gráfica, yo puedo llegar y seleccionar ciertos datos, ¿cierto? Puedo seleccionar los datos, decirle que me inserte algún gráfico. Vámonos con, seleccionemos algún tipo de gráfico, puede ser columnas. Y miren que en el momento en el que desplegamos los gráficos, quiero que se den cuenta de algo, aparecen unas herramientas de edición en la parte superior derecha. Aquí hay unas herramientas de edición. Cuando yo le doy clic a alguna de ellas o me paro sobre alguna de ellas, entonces me dice para qué sirven cada una de estas herramientas. Entonces tenemos herramientas de elementos de gráfico, herramientas de edición o estilo de gráfico, herramienta de filtros de gráfico. Voy a, en este momento, corramos esto para acá un poquito. Voy a darle clic acá. Bueno, si se dan cuenta, como este es un objeto adicionado, en la parte superior derecha se nos desplegaron estas pestañas que hablan del diseño del gráfico y del formato. Aquí podemos empezar a cambiar valores dentro de nuestro gráfico. Ahora, vamos a irnos por acá. Vamos a seleccionar en más. Cuando nosotros seleccionamos en más, estamos adicionando, o sea, poniendo o quitando
cosas que yo quiero que se vean en mis gráficos. Por ejemplo, si yo quiero que se vea en mi gráfico, vamos a alejarnos más. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el gráfico solo tenemos la numeración de la coordenada independiente, es decir, la numeración de la coordenada vertical, el eje vertical, y en el eje horizontal solo aparece una etiqueta que dice sector. En la parte superior hay también un título, y este título corresponde a diferentes campos, el campo código, nombre y correo, incluso país de esta línea, de la línea número 9, la que tenemos acá, ¿sí? Bien, vamos entonces a seleccionar que podemos seleccionar si queremos títulos en el eje, o si queremos quitar el título del gráfico, también lo puedo quitar. Si quiero dejar las etiquetas de los datos, es decir, cuando aparezca un dato, cuando aparezcan los valores de las gráficas, en la parte de las gráficas va a aparecer su valor correspondiente. Si quiero adicionar la tabla de datos, entonces en ese caso, cuando tengamos la gráfica, en la parte inferior aparecen los valores tabulados. Esto generalmente resulta incómodo para hacer una visualización de gráficas. Barras de error, líneas de cuadrícula, leyenda, línea de tendencia, todos estos son herramientas, objetos adicionales que nos van a permitir obtener mayor información de los gráficos. ¿Listo? También están las herramientas de estilo de gráfico, pero si se dan cuenta, y nos vamos a ir a la parte de arriba, donde está nuestro diseño de gráfico y donde está nuestro formato, ¿sí? Vamos a ver en esa parte donde está el diseño de gráfico, y miren que hay una pestaña que habla de seleccionar datos. Entonces voy a tomar esa pestaña de seleccionar datos y se me despliega esta ventana que tenemos aquí. Me habla de seleccionar el origen de datos, el rango de los datos del gráfico. El rango son todos los datos que va a utilizar el gráfico, pues para precisamente realizar su gráfica, valga la redundancia. Entonces, lo que voy a hacer aquí es modificar el rango seleccionado. Bueno, resulta que en esta tabla me aparece aquí otra subdivisión y me habla de el título de ese rango o la selección de ese rango. Dice que este rango está ocupado por todo este campo. El código 9, el nombre de Raúl, el correo Vicente, país Colombia. Todo ese campo, ¿vale? Algo que podemos hacer es modificar y hacer una edición de ese conjunto de campos. Al lado derecho vemos las etiquetas del eje horizontal. Podemos editar esas etiquetas, pero primero vámonos con nuestro origen de datos, ¿listo? Aquí, en esta opción, podemos también cambiar las filas por las columnas. Podemos cambiar los valores que aparecen en filas por los valores que aparecen en columnas. Voy a darle modificar y me aparece aquí modificar serie. Me habla primero que todo, me dice nombre de la serie y luego valores de la serie. Nombre de la serie, bueno, eso ya depende de cuál sea el título que le quiere usted asignar a su gráfico. Por ejemplo, coloquémosle por ahora, digamos que calificación de la feria, ¿sí? Y valores de la serie. Vamos a colocar aquí, dentro de valores de la serie, dentro de los valores de la serie, entonces voy a seleccionar todos estos que están acá. Todos estos que están acá, incluyendo la calificación de la feria. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno, aquí no tomé todos los valores, perdón, devolvámonos un poquito. Vamos a decir que en el rango de los valores, vamos para atrás, en el rango de los datos del gráfico voy a tomar inclusive la calificación de la feria, los valores de calificación de la feria. Aquí se me despliegan pues más conjuntos de datos, es decir, más datos que se pueden graficar. Aquí pues yo simplemente seleccionaría cuáles podrían llegar a ser útiles para mí, cuáles son importantes. Puedo de aquí empezar a quitar datos o empezar a agregar datos dependiendo de lo que yo desee, ¿sí? Por ejemplo, le puedo decir que el nombre de la serie es calificación de la feria y los valores de la serie. Entonces vamos a decirle que para esta serie vamos a tomar todos estos datos que están acá. La referencia no es válida. Calificación de la feria. Vamos a darle cancelar otra vez. Agregar. Nombre de la serie, seleccionemos este código y valores de la serie. Vamos a darle clic acá y seleccionamos todos, incluyendo los labels, y démosle a aceptar. Tenemos esto, quitemos esto. Vayamos con seleccionar datos, modificar. Vamos con valores de la serie, los valores. Otra vez no seleccioné el campo. Acá. Entonces vámonos con toda esta selección de datos. Vamos con
otra vez, démosle seleccionar datos. Seleccionar datos. Vamos a seleccionar los dos, incluyendo la calificación de la feria. Vamos a darle insertar. Insertemos un gráfico. Insertemos un gráfico, vayamos a seleccionar datos y de aquí podemos incluso pensar en cambiar estos valores de filas por columnas. Vamos a quitar todas estas series de datos, dejemos solo una serie de datos. Dejemos solo una serie de datos y acá entonces pensemos en quitar nombre, mail, país de origen, sector, intención, ¿cuál había dejado? Calificación, ¿no? Conoce alguna y detalle de inversión. Y acá vamos a editar el rango de rótulos del eje. Si nosotros nos damos cuenta acá, corriendo un poquito por acá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, dentro del eje horizontal, en los valores del eje horizontal está marcado uno que tenemos aquí que dice 1, habla del valor 1. Ese aparece aquí en la parte inferior, es la selección que aparece en la parte inferior. Y entonces, lo que puedo hacer es pensar en modificar dentro de mi gráfico, ver cuál es colocarle un nombre a la serie, si ese no es el nombre que quiero, modificar los valores de esa serie. En este caso, se están tomando los valores de H11, ¿dónde está? H11, está por acá oculto. Podemos pensar en, no sé, tal vez tomar otro rango de datos que se permita graficar o que se pueda graficar, mirar el comportamiento de este conjunto de datos y adicionar esos en nuestro eje horizontal, de tal manera pues que ahora ya se vea o se tenga una selección de los distintos valores que se pueden obtener. Pero de aquí lo que quiero que vean desde el punto de vista, por así decirlo, importante, es que siempre tratamos de colocar en los gráficos la variable independiente. En este caso, la variable que contabiliza el tiempo, pueden ser las fechas, pueden ser las horas, día, mes, año, etcétera, ¿sí? Aquí yo coloqué el indicador del código como un valor incremental independiente, pero pues ya usted generalmente decide qué es lo que quiere colocar. Tengo por acá incluso un conjunto de datos de la tasa representativa del mes. Déjenme ver si... Por acá, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde es que lo tengo? Déjenme ver si lo descargué. Sí, acá. Tengo un conjunto de datos de la tasa representativa del mercado, de la tasa representativa del mercado, pero este conjunto de datos pues fue descargado de la página oficial de Datos Colombia, donde se pueden separar esos datos, o bueno, se pueden descargar esos datos separados mejor, con comas. Si se dan cuenta, aquí tenemos los datos con comas. Algo que voy a hacer es seleccionar aquí todos estos datos y darle una conversión del tipo de datos que estamos manejando, ¿no? Entonces, para esto recordemos que nos vamos a datos, texto en columnas, le voy a seleccionar delimitado, le doy siguiente, luego dentro de las opciones de separación está la coma. Otra opción de separación pudo haber sido el espacio, ¿no? Puede que aquí en estos valores se hayan colocado espacios, puedo seleccionarlo. O si de pronto la opción de separación era el slash, entonces también puedo colocarlo ahí como una opción de separación. Sin embargo, la que tengo actualmente, bueno, si la coloco aquí como una opción de separación, aprovechemos que tenemos esos datos. Si la coloco aquí en otro, como el slash, como esa otra opción de separación, pues entonces van a haber más datos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos indica la cantidad de datos? Las etiquetas de las columnas, ¿no? Aquí no se está diciendo que tenemos 3 etiquetas de las columnas, entonces no, simplemente voy a quitar ese otro separador. Le puedo dar siguiente o simplemente finalizar para que ya me aparezcan los datos aquí separados. Voy a darle finalizar, me aparecen los datos separados. Voy a seleccionar estos dos conjuntos de datos. Si ustedes se dan cuenta, los de la columna B son conjuntos de datos de tiempo, fecha, ¿no? Son conjuntos de datos que hacen relación o hacen referencia a una fecha. Entonces voy a irme a insertar, voy a seleccionar un gráfico de dispersión, puede ser por acá, para ver el comportamiento de esos datos a lo largo del tiempo. Voy a darle en seleccionar datos y voy a decirle que vamos a modificar. Podemos colocarle el nombre de la serie, vigencia desde o valor. Podríamos decir que esta serie es valor. Los valores del eje X en esta ocasión están siendo tomados como si fueran los de valor. El eje X está tomado acá. Pero como nosotros generalmente graficamos colocando en la variable independiente el tiempo, generalmente se coloca la variable tiempo que haga referencia a un recorrido de tiempo, es una variable totalmente independiente. Entonces algo que podemos hacer es seleccionar precisamente esa variable de tiempo, ¿sí? A ver, por acá, vamos a seleccionar esa variable de tiempo. Algo que nos puede ayudar al momento de realizar las gráficas es, si esa distribución de tiempo no está ordenada, pues ordenarla. Eso nos puede ayudar a obtener una mejor visualización de los datos.
hasta ahora modifiqué los datos como los valores de X eran los valores de tiempo y ahora los valores de Y son esos mismos valores. Por eso la gráfica que se ve aquí es como si fuera una recta. Lo que voy a hacer es cambiar los valores de Y como los valores de pues, los que esperamos, ¿no? El valor de la tasa representativa del mercado. Y pues simplemente le voy a dar a aceptar. Y si estuve, me metan por acá, tenemos estos datos y aceptar. Bueno, aquí no hay claridad, pero vamos a darle a aceptar. Entonces tenemos en nuestro gráfico, entonces tenemos como una visualización muy por debajo. Por allá se ven las líneas, ¿cierto? Algo que de lo que podemos darnos cuenta es de los valores que tenemos en el eje vertical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos valores van de 0 a 1, ¿cierto? Sin embargo, nuestros valores de la tabla no van desde 0 hasta 1. Mire que tienen aquí 4.761, 4.781. ¿Qué pasa con estos valores que tenemos acá? Tenemos algo característico y es este carácter que está acá. Este carácter que vemos acá, a ver, espero que lo alcancen a ver, este carácter que tenemos ahí, ese carácter nos está afectando nuestro rango de datos. ¿Qué podemos hacer para modificar ese carácter? Recordemos un poquito. Podemos seleccionar todo ese conjunto de datos. ¿Cómo podemos hacer la selección de ese conjunto de datos? Mayúscula, control, y la flecha nos va a permitir desplazarnos en ese conjunto de datos. Y cuando tengo mayúscula sostenida y la flecha y me desplazo, entonces aquí puedo decir que quiero más datos o menos datos. Voy a seleccionar todos estos datos y voy a utilizar la tecla de buscar y reemplazar o el acceso de buscar y reemplazar. Control L para buscar y reemplazar, se me despliega esta ventana que tenemos aquí y vamos a buscar todos los puntos y los vamos a reemplazar con las comas. Y para que se digite esto, se dé clic en esta área, en este link, entonces simplemente voy a darle Alt T y ya está, hemos hecho 7.000 reemplazos, le damos a aceptar, puedo darle escape para que se me quiten esos valores de ahí. La gráfica que me aparece actualmente es una gráfica pues hasta rara, ¿no? Una gráfica muy rara. Les decía yo a ustedes que generalmente para poder obtener una respuesta de un gráfico, generalmente lo mejor es tener el conjunto de datos de tiempo, los valores independientes, de manera ordenada. Aquí no estoy trabajando los datos como si fueran una tabla, pero sí puedo llegar y seleccionar todo este conjunto de datos y simplemente irme a la herramienta de ordenamiento, decirle que se ordene desde el más antiguo, que me amplíe la selección. Si no le doy a ampliar la selección, si le digo continuar con la selección actual, solo se van a ordenar estos datos, pero no se van a ordenar en la distribución de filas requerida. Por ejemplo, aquí el 22 de diciembre del 2022, el valor de la tasa representativa del mercado era de 4.761.6. Si yo le doy continuar con la selección actual, entonces esta relación de estos datos se va a perder. Entonces lo que voy a decir es ampliar la selección y le digo ordenar. Le damos ordenar, que se amplíe la selección. Ya tenemos nuestra variable tiempo ordenada, ¿sí? En una distribución de tiempo, por así decirlo. Tenemos ordenada nuestra variable tiempo y veamos que eso pues, nos afecta también en la gráfica. En la gráfica ya vemos nuestra dispersión de puntos con cierta continuidad, ¿no? Ciertos valores continuos. ¿Qué pasa? Estamos perdiendo cierta área del gráfico. Estamos perdiendo toda esta área del gráfico. Algo que nos puede servir es segmentar esa área del gráfico. Es decir, que solo veamos, voy a hacerlo para la variable independiente, que solo veamos desde una determinada fecha en adelante. ¿Por qué? Porque el gráfico se está mostrando desde el valor inicial de las fechas. Acuérdense que las fechas en Excel se manejan. El 1 es el 1 de enero de 1900. Entonces, está tomando la gráfica desde ese 1 de enero de 1900. Vamos a irnos más adelante. Más adelante estaríamos hablando del día 44.000 o 34.000 o cosas así, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es precisamente modificar dentro de nuestro objeto de gráfica, ¿sí? Hacer esa modificación de la selección de los valores, ¿listo? Hacer una segmentación de los datos. Puedo llegar y decir que modifico el estilo, el color del gráfico, que quiero adicionarle más información, leyendas, labels, etiquetas, etiqueta de datos. Puedo decirle que quitemos esas etiquetas que sean todas feas. Títulos, en fin, puedo adicionarle o quitarle más cosas, puedo hacer filtrado. Lo que voy a entonces hacer a continuación es modificar este rango de datos. Y lo voy a hacer de la siguiente manera, me voy a acercar al gráfico y aquí como este rango de datos del eje horizontal es el que quiero modificar, voy a darle clic derecho a ese rango de datos, ¿sí? Ojo, tengo que estar parado ahí, seleccionando todo ese conjunto de datos. Si yo me voy a los datos del eje vertical y le doy clic,
Entonces me aparece una línea delimitando cuáles son los datos que tengo seleccionados. Si yo me voy a la línea horizontal, le doy clic, voy a ver cuáles son los datos que tengo seleccionados. Entonces voy a seleccionar todo ese rango de datos que habla de las etiquetas del eje horizontal y le voy a dar clic derecho. ¿Listo? Vamos a darle clic derecho y al darle clic derecho se me despliega una nueva ventana. Entonces aquí puedo empezar a hacer modificación con respecto a la selección de datos. Bueno, tengo algunas herramientas de graficación, de formato, selección de datos, en fin, muchas opciones que me van a desplegar. Esas herramientas me las va a desplegar en la parte derecha del gráfico, de la hoja en la que estoy trabajando. ¿Sí? Lo que yo quiero, precisamente, es modificar algo en nuestro eje horizontal, ¿cierto? Opciones de gráfico, opciones de texto, veamos qué más tenemos por acá, relleno de texto, contorno de texto, tenemos muchas otras herramientas, ¿cierto? Que me van a permitir modificar esos valores. Vamos por acá. Y entonces me voy a ir a... Eso está acá. Propiedades, tamaño, propiedades. Permítanme un segundito. Esto no es. Voy a volver a seleccionar aquí este conjunto de datos, el conjunto de datos del eje horizontal. Voy a seleccionar ese conjunto de datos y me voy a ir con dar formato al eje. Voy a seleccionar ahí donde dice dar formato al eje. Cuando yo selecciono los datos, le doy clic derecho. ¿Sabes? Cuando yo selecciono los datos y le doy clic derecho, me aparece esta opción que dice dar formato al eje, le damos formato. Miren que se me despliega entonces otra ventanita acá. Y esta ventanita sí me habla de las opciones que tengo con respecto a ese eje. ¿Sí? Es una nueva herramienta que se me despliega acá con respecto a las opciones de eje y me habla de los límites mínimos y máximos con los que estoy realizando esta gráfica. Recordemos que nuestras fechas pues utilizan valores grandes, ¿no? Por allá el día 44.000 es un día por allá en 1900 o el 2000, creo, algo así. Entonces lo que podemos hacer es simplemente intentar colocar aquí como valor mínimo o como límite mínimo el valor de 40.000. Voy a colocar aquí 40.000, ¿sí? Simplemente con tabulado puedo saltar a otra opción y automáticamente pues en mi gráfico se hace esa delimitación. Recordemos nuevamente que aquí se ve como fechas, pero las fechas se manejan como con valores, ¿no? Con valores del número de días. Tal vez me excedí un poco, voy a colocar 30.000, ¿sí? Para que se vean unos días antes. 30.000 es el 18 de febrero de 1981 y volvámonos un poquito, tal vez nos excedimos. 35. Digamos que 35. Y acá también podemos recortar el número de días, máximo. Entonces, que ya no vayamos hasta 47.000, antes estaba 50.000, que ya no vayamos hasta 47.000, sino que digamos que vayamos hasta 46.000. Y aquí se va viendo el recorte, podemos ir mirando cómo podemos recortar ese comportamiento de ese eje. O si quiero ver los últimos, por ejemplo, los últimos 1.000 días, entonces me voy desde los últimos 10.000 días, entonces me voy desde el 36.000 hasta el 46.000. O vámonos desde el 45.900 hasta el 46.000. ¿Sí? Bueno, aquí ya esto nos pasamos. Esto no. Vámonos con 40.900. Vamos al último. Permítanme ver si nos vamos al último dato, el 2020. Puede ser por acá. Entonces vamos desde el 45.900 hasta el 45.000. También me pasé. Tal vez aquí ya se puede ver un mejor comportamiento de esa línea, de esa tendencia. Entonces, la tasa representativa del mercado se ha mantenido a lo largo de estas fechas cerca a este valor, ¿no? Por debajo, casi que por debajo de 5.000. Podemos hacer una proyección del comportamiento de esos datos si nosotros le damos clic acá. Bueno, algunos de estos aspectos ya los tomaremos nuevamente cuando veamos los temas de estadística, ¿no? Cuando veamos los temas de estadística, vamos a darnos cuenta que Excel nos entrega muchas herramientas para obtener resultados estadísticos. Pero a lo que iba, básicamente, para no seguir hablando y hablando, a lo que iba era a la visualización gráfica. La variable independiente generalmente es la variable tiempo. ¿Listo? Podemos modificar entonces los objetos con las pestañas que aparecen en la parte superior derecha y vamos con nuevas herramientas o con nuevas utilidades que apunten hacia el análisis de datos. ¿Listo? Tal vez estas de las que voy a hablar a continuación no aparecen en la guía. ¿Listo? Déjenme ver.
Profe, ¿y qué se hace si los valores están separados por diferentes separadores en el mismo texto? Por ejemplo, que estén separados por comas y espacios, comas y espacios. Vamos a ver. Hagamos algo, quitemos gráfico. Démosle, a ver. Hagamos aquí una concatenación, puede ser. Vamos a concatenar todo esto. Concatenar, bueno, esto fue el texto. Vamos a darle concatenar a estos valores. Pero hagámoslo con el operador. Hagámoslo así y así. Ponemos estos por ahora. Borremos estos que están acá. Ponemos por aquí. Y le damos esto que está aquí. Control C, Control V, R. Supongamos que tenemos entonces aquí este conjunto de datos. Supongamos que tenemos aquí este conjunto de datos. Vamos a separarlo un poquito. Tenemos aquí este conjunto de datos y digamos que algunos de esos datos sí tienen separador coma, otros tienen separador espacio, ¿cierto? Tenemos este tipo de separador. Tenemos también otro separador que puede ser el slash. Tenemos aquí otro separador que puede ser el slash y quiero que estos datos queden separados. Todos los separadores que se utilizan aquí son coma, espacio y slash. No es típico encontrar un separador diferente para la segmentación de los datos. Es decir, cuando yo descargue los datos útiles, cuando en la vida real yo vaya a trabajar, por así decirlo, ya vaya a trabajar con los datos, siempre los datos, la carga y descarga de datos utilizan estándares. Y el estándar casi siempre es el separador de las comas y hay otro estándar que utiliza el separador del punto y coma. Entonces, lo que vamos a encontrar típicamente son los separadores de las comas. Pero puede que nos encontremos en algún momento el separador espacio o el separador, el slash. Entonces, en ese caso, pues nos vamos a datos, nos vamos a texto en columnas, le decimos sí, delimitados, y aquí en la parte de separadores seleccionamos cuál es el separador que queremos tomar. Queremos también el separador espacio. Cuando le damos separador espacio, pues aquí los valores que están separados por espacio también se segmentan. Es como si se colocara una línea divisoria ahí. Si yo le doy otro separador, como por ejemplo el slash, pues entonces eso también me va a separar los datos. Y basta simplemente con que yo le dé finalizar y los datos van a quedar separados ahí desde la celda donde fueron seleccionados. Si yo le doy finalizar, ahí ya quedan separados los datos. ¿Vale? A ver. Profe, ¿me confirma de nuevo cómo sacó el cuadro de reemplazar? ¿Cómo sacó el cuadro de reemplazar? ¿Cuál cuadro de reemplazar? Estoy perdido. Erika, ¿cuál cuadro de reemplazar? Estoy perdido. Es posible seleccionar varios separadores al momento de usar. Y estoy perdido, no sé a cuál cuadro de reemplazar se refiere. Mientras tanto, mientras Erika me aclara la pregunta porque estoy perdido, Octavio, adelante. Sí, señor, buenos días. Y yo tengo una pregunta cuando se transforma o cuando se extrae los datos del dataset, ¿sí? Yo tengo pues un conjunto de datos numéricos y en esos datos numéricos están separados por comas, ¿sí? Y de fecha. Pero resulta que el primero es una cifra, ¿sí? De números. Pero el primero, después del primer número está la coma, ¿sí? Están separados por comas. Entonces, ¿cómo hago para que quede completamente la cifra y no me separe ese número como un número entero en otra columna? No sé si me comprende. Déjeme ver si le entendí la pregunta. Déjeme ver. Por ejemplo, supongando, no sé si le entendí bien. Tenemos aquí números con su separador coma, pero también números con su separador punto, ¿cierto? Y el número que indica si es decimal o no es el punto, ¿cierto? ¿O es la coma? Sí, dependiendo de cómo lo tome Excel, ya sea por punto o coma, ¿sí? Es numérico, pero se toma como un texto al lado izquierdo cuando está delimitado por una coma, pero es un número, una cifra, que es una sola cifra, ¿sí? Sino que me separa, al delimitar ese número, me separa el número de la coma. O sea, el primer número es un número decimal, ¿cierto? Sí. El primer número es un número decimal y ese número decimal o cada uno de los valores de esos números, todos los números van a estar separados por comas. Pero me dice que el primer número es decimal, o sea, aparece 6,3, ¿cierto? Si este es el primer número, se me dice aparece así, 6,3, ¿sí? ¿La entendí bien? Sí, pues digamos, en otra columna, si quiere, colocamos un número separado, o sea, 6.530, ¿sí? Coma, pero ese 6.530, ese 6 está separado por una coma, ¿sí? Ese 6 después del 6. También. Una coma, pero esta coma indica separador en miles o indica que el número es decimal. No, está separado, que no, es un decimal, sí, es un decimal, sí. Después sigue coma, después una fecha, coma y otra fecha. Listo. Cuando uno descarga los conjuntos de datos, estos vienen con estándares, ¿no? Para los decimales puede que lleguen a utilizar el punto
Esto con el fin de no confundir. Si es valores separados por comas, ellos van a utilizar para diferenciarlo del decimal, ellos van a utilizar el punto. ¿Listo? Ellos van a tener que utilizar el punto. Entonces, tal vez no vamos a encontrarnos con una situación en la que se combinen separadores con pues con signos de puntuación que me discriminen un tipo de dato, ¿sí? No voy a tener confusión en ese, porque realmente el mismo formato, el mismo estándar de la manera en la que se entregan los datos, no me lo va a permitir, ¿sí? El mismo estándar ya viene definido de esa manera. A menos que no sé, en la vida real le haya pasado, haya descargado un conjunto de datos que tenga este tipo de separador, no sé si le ha pasado, y podemos ir a mirar ese conjunto de datos. Si le ha pasado, entonces, de pronto lo recomendable sería, si le llega a pasar y usted tiene la certeza de que efectivamente esto es un número decimal, es un número separado, muy seguramente lo que va a pasar con este campo es que va a tener una columna adicional. Entonces, en esa situación, si llega a pasar que, pues supongo que si pasa es una situación aislada, cuando realice la separación de datos, pues va a tener un valor de columna adicional. En ese caso, lo mejor es hacer limpieza de datos, yendo precisamente a ese punto, haciendo la concatenación de los datos que son decimales. Por ejemplo, aquí quedaría el 6 en un lado y el 530 en el otro, ¿cierto? Pero usted dice, no, estos son decimales, es 6,530, ¿no? Pues simplemente tendríamos que hacer ahí la concatenación del tipo de datos, teniendo en cuenta que el separador que se va a utilizar pues es el punto, y ya se puede dejar ese tipo de separador. A menos que quiera cambiar de separador o quiera realizar la operación con otro separador, bien lo puede hacer. Porque el separador es el punto en los valores CSV, en los conjuntos de datos CSV, porque generalmente este conjunto de datos se utiliza en programación. La manipulación de todos estos datos se va a realizar con Python. Y en Python el separador de los decimales es el punto. El separador de los datos, de los valores, es la coma. Entonces vamos a encontrar típicamente la coma como un valor de separación dentro de los valores de las listas, de las agrupaciones de datos en Python, ¿listo? Entonces es por eso. No sé si le ha pasado o si le respondí su inquietud. Sí, sí, señor, esa era. Sino que había descargado ese dataset y estaba desorganizado, me encontré con ese detalle. Ah, listo. Sí, si llega a pasar eso, entonces es mejor hacer limpieza de datos ahí concatenando esos datos que se hayan pasado. ¿Listo? Vámonos con Elizabeth. Creo que le entiendo a Erika que para sacar el cuadro de reemplazar es con control L. Ah, el de reemplazar. No le había entendido. Sí, con control L, sí es correcto. Por acá. Vamos aquí. Entonces, aquí, digamos, tengo la selección 643,42. Aquí tengo, digamos que tengo los números 2 o el número 6. Voy a hablar del número 6. Esto no es número 6, sino que resulta que es número 5. Quiero cambiarlo por el número 5. Entonces, dentro de esa selección, le doy control L, que es buscar y reemplazar. También la puedo encontrar aquí en la parte de inicio, en la pestaña de inicio. En la esquina derecha está buscar y seleccionar. Entonces, puedo darle aquí a la selección, buscar y seleccionar, donde dice reemplazar, ¿sí? Donde dice reemplazar, le doy clic ahí y me abre ese mismo cuadro. El acceso rápido, pues sería control L. Control L me abre esa misma ventana. Entonces me dice buscar aquí. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el número 6 y lo voy a reemplazar con el número 5, por ejemplo. Y le voy a reemplazar todos. Cuando le doy clic a reemplazar todos, me aparece una nueva ventana que me dice, ya está hecho, hemos hecho 4 reemplazos. Entonces, en la selección que tengo, cambio los números 6 por el número 5. Hizo ese reemplazo, ese cambio de datos. Y simplemente dándole escape, con la tecla de escape, ya puedo cerrar esa ventana. Espero que haya sido esa la pregunta. Con las teclas de acceso rápido, control L, es correcto, Elizabeth, muchas gracias. El cuadro de buscar y reemplazar se saca con control B. Sí, control B me permite buscar, únicamente buscar. Si yo le doy control B, resulta que control B me abre de una vez la pestaña de buscar, pero pues me permite también saltar a la pestaña de buscar y reemplazar, ¿sí? Aquí puedo seleccionar alternativamente la opción que yo desee. Control L o control B. Muchas gracias por los aportes. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que van escribiendo aquí en el chat, las respuestas que le van dando a sus compañeros, todo eso va alimentando a la comunidad, va alimentando todo este grupo, ¿listo? Entonces, chéverísimo, muchas gracias. Si conocen la respuesta, escríbenla, anótenla y vamos alimentando más conceptos aquí en comunidad. Bien. Entonces, les decía que ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar otras herramientas. Voy a hablar de otras herramientas que de pronto no aparecen en la guía, pero que pueden ser útiles al momento de realizar una visualización de datos. ¿Listo? Voy a pasar también por recordar cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, si yo empiezo a escribir acá en mi celda, empiezo a escribir. En el momento en el que le doy Enter,
estoy haciendo un salto de celda, ¿no? Cuando le doy Enter, paso a la siguiente celda. Imagínense ustedes que lo que yo quiero es escribir, pero dentro de esa misma celda, seguir escribiendo, dentro de esa misma celda, tener diferentes párrafos, ¿sí? Lo que yo deseo es que esa misma celda, vamos a colocarlo acá. Así. Quiero que esta misma celda tenga diferentes párrafos. Entonces, imaginen que no quiero que cuando yo le dé Enter pase a la siguiente celda, sino que dentro de esa misma celda. Dime. Dime, mamá. Qué pena con ustedes, gracias por la espera. Entonces, lo que quiero es, dentro de la misma celda, tener un siguiente párrafo. Por ejemplo, llegar y escribir algo acá, escribir, y que quede todo dentro de esos saltos de línea, o esos Enter, queden dentro de la misma columna. Esto puede ser útil para, precisamente, mostrar algunas características que van a estar siendo discriminadas dentro de este mismo campo. Por ejemplo, aquí puedo colocar el valor 1, el valor 1 que corresponde al primer campo, el 2 que corresponde al segundo campo y el 3 que corresponde al tercer campo. Y con eso puedo hacer una visualización de cada uno de los campos, pero resulta que esto va a estar dentro de la misma celda. Entonces, si desean ustedes colocar información dentro de las mismas celdas, utilicen la combinación Alt-Enter. ¿Listo? Alt-Enter les va a permitir, dentro de esta misma celda, si ustedes escriben la palabra y le dan Enter, saltan a la siguiente celda. Pero si escriben la palabra y le dan Alt-Enter, entonces pueden seguir escribiendo dentro de esa misma celda, pero en un salto de línea. ¿Listo? Bueno, para la visualización de los datos, es muy importante el poder manejar todo lo que es teclas de acceso rápido. Muy importante poder manejar las teclas de acceso rápido, poder desplazarnos entre todos los conjuntos de datos. Resulta que en un libro nos podemos estar desplazando entre las hojas de ese libro. Entonces yo puedo estar diciendo, no, quiero los datos de esta hoja, no, de esta hoja, ¿sí? Voy a estar saltando entre hojas. Una de las formas de saltar utilizando las teclas de acceso rápido es con las teclas Control y página arriba o página abajo, o página anterior o página posterior. Repage, AB Page, ¿sí? Entonces, si yo le doy Control, Repage o página hacia arriba o página anterior, me voy a desplazar entre las hojas, me voy a desplazar hacia la izquierda, hacia las hojas que se encuentran en el lado izquierdo. Pero si le doy Control, página abajo, Pass Down o siguiente página, entonces me voy a desplazar entre las hojas que están al lado izquierdo, ¿sí? No sé si crean conveniente de pronto irnos un poquito a buscar imágenes de teclados, ¿les parece? Busquemos, a ver. Teclado. Voy a irme con el teclado latinoamericano, ¿vale? Teclado latinoamericano y vamos a ver si con el teclado latinoamericano. Resulta que tal vez en algunos computadores pueden darse cuenta que entre la tecla Control y la tecla Windows, la tecla Windows no aparece como WinKey, sino aparece el símbolo de Windows, el símbolo de la marca Windows. Pueden darse cuenta que entre estas dos teclas hay una tecla que se llama FN o la tecla de Function. La tecla de Function nos va a permitir... Ay, aquí no están las funciones. Espérense, busco otro teclado. Aquí no las funciones. No alcanzó a aparecer. Pero la tecla de Function me permite acceder a algunas herramientas de funciones, dependiendo de cómo tenga configurado en la BIOS de mi computador. Las funciones que aparecen arribita del 1, 2, 3, 4, arribita de estas teclas numéricas, 1, 2, 3, 4, están las teclas de función. Tal vez algunas veces la han utilizado para subir el volumen, bajar el volumen, quitar el volumen, deshabilitar micrófono, incrementar el brillo de la pantalla, ¿sí? Las teclas que están acá, las de arriba, se conocen como las teclas de función, F1, F2, F3, F4, y si ustedes las digitan sin tener que combinarla con otra tecla, simplemente digitan F1 o F2 o F3, y esto les modifica algunas opciones de volumen, significa que para poder acceder a las teclas de función van a tener que digitar a la vez esa tecla adicional Fn que aparece entre Control y la tecla de Windows. Entonces, para poder digitar F1 van a tener que digitar Fn y F1 para, bueno, quitar el volumen. O para digitar F2, entonces Fn, y donde aparece la tecla, donde aparece la etiqueta de F2, donde aparece ahí el título, F2 en letras pequeñitas aparece F1, F2, F3 en su teclado, ¿listo? Teniendo en cuenta esto, ven a ver, teniendo en cuenta esto, entonces, sí, claro, adelante. Gracias, profe. La combinación de AL y función
la función de arriba tiene algún resultado? ¿No sirve para algo? Sí, sí, si hay alguna herramienta que usted necesite, por ejemplo, combinar alt con F11 me resulta en una ejecución. Combinar alt con alguna de las funciones F1, F2, F3, F4 me resulta en alguna operación, ¿sí? Si yo le coloco alt, Fn y las teclas de función que están arribita, entonces ahí puedo acceder a otras herramientas, puedo abrir otras herramientas, ¿sí? ¿Y hay alguna tabla sí, que me resuma para yo conocer esos accesos? Es que me ha pasado, por ejemplo, que no sé qué oprimí, pero se me voltea el tablero o se me divide la pantalla y no sé qué teclas realmente fueron las que he digitado. Entonces, si hay una tabla, pues para uno tener eso como una mano, chévere. Bueno, pues póngale cuidado. No sé si en la página oficial de Windows aparezcan estas teclas de acceso rápido, pero primero que todo debemos tener en cuenta que estas teclas de acceso rápido funcionan, o sea, dentro de una jerarquía. Si yo utilizo las teclas de acceso rápido que están discriminadas o que están, ¿cómo decirlo?, configuradas para mi Windows, muy seguramente esto me va a afectar la visualización de la pantalla y cosas así, ¿no? Por ejemplo, si yo llego y digito Windows Alt y la flechita, y resulta que mi visualización de la pantalla cambia. Estas teclas o esta combinación de teclas, cuando afectan la visualización, la operación del Windows, es mejor ir a mirar dentro de la página oficial de Windows cómo puedo modificarlas. Si ya son teclas de acceso rápido dentro del programa, es decir, dentro de un programa Office o dentro de un programa, no sé, cualquier otro de un lenguaje de programación, entonces esas están en una jerarquía siguiente, están en una jerarquía posterior. Entonces aquí sí pueden haber una combinación de teclas que me permitan acceder a estas herramientas. ¿Qué debo tener en cuenta o con qué debo tener cuidado? Pues con no combinar, aquí si estoy buscando una combinación de teclas en Excel y resulta que digito una combinación de teclas de Windows que me va a modificar la visualización de toda la pantalla, pues la jerarquía me dice que se va a ejecutar la de Windows y eso me va a afectar. Entonces, si es algo que les afecta el funcionamiento normal de Windows, es decir, que a pesar de que usted cambie de aplicación, se va a seguir viendo lo mismo. Así es como puede diferenciar si es Windows o si es de un programa específico. Si usted salta de programa en programa y se ve igual, o si no ha modificado nada las teclas de acceso rápido que usted digitó, entonces es algo de Windows, es una tecla de acceso rápido que usted utilizó en Windows. La página oficial, o bueno, simplemente usted llega y pregunta, ¿cómo puedo, no sé qué, cómo puedo combinar teclas, no sé, o cómo puedo hacer combinación de teclas para visualización pantalla Windows 10. Aquí muchas veces le va a dar la sugerencia de cómo puede usted preguntar. Entonces, en la página oficial de Microsoft no sé por qué dije Windows, en la página oficial de Microsoft generalmente se van a encontrar las respuestas. Aquí hay una página que habla de los métodos abreviados de teclado. Puede, si quiere usted mirar ahí los métodos abreviados, Alt 1 al 2 para cambiar a algunos modos dentro del Windows, ¿no? Entonces, si quieren, voy a copiar esto que está acá, lo voy a enviar al chat. Ahí está, esa es la página oficial de Microsoft, donde aparecen esta combinación de teclas o lo que pueden llegar a hacer, ¿sí? Lo que puede llegar a ser el uso de esas teclas. Espero que les sirva. Espero que esto pueda por lo menos, no sé, menguar en algo esa pregunta. Sí, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Y en dónde íbamos? Déjame ver un segundito que me perdí. ¿Dónde íbamos? Ah, sí. Entonces les decía que podíamos saltar entre hojas, ¿no? Entonces, para saltar entre hojas, les decía yo que pueden utilizar control, página arriba y página abajo. Aquí, ay, lástima que los teclados, las imágenes de teclado que me muestra acá, pues no me lo muestra completo, pero en los teclados recuerden que en la parte inferior derecha están las teclas de las flechitas hacia arriba, flecha hacia abajo, están las teclas de inicio, fin, están las teclas de página arriba y página abajo, ¿cierto? Y vamos a utilizar esas teclas de inicio, fin, flecha arriba, flecha abajo, página arriba, página abajo. Vamos a utilizar esas para desplazarnos entre hojas. Entonces, si yo quiero saltar entre hojas, en mi teclado tengo que colocar la tecla de function y acceder a las teclas de página arriba y página abajo. Entonces, control, function, página abajo, me desplaza las hojas hacia la izquierda, página arriba me desplaza las hojas hacia la derecha. ¿Listo? Tengan en cuenta entonces que la tecla de function me permite acceder a algunas funciones que se encuentran arriba del sistema de numeración. Vamos a parar. Entonces, para antes de irnos al descanso, déjenme comentarles una combinación de teclas que me va a permitir crear una nueva página. La combinación de teclas Shift F11, ¿listo? Shift F11, aquí, o si lo quieren ver así, Shift más F11. Esto me va a permitir crear una hoja nueva. Entonces, si yo le digo Shift F11,
me abre o me crea una nueva hoja, Shift F11. Miren que en la parte inferior, voy a acercarme porque pronto no se ve. Voy con Shift F11. ¿Cómo digito F11? Pues con la tecla de Function. Shift, Function y F11. ¿Sí? La tecla de Function, recuerden que les había comentado, es la tecla que está entre Control y la tecla de Windows. Es una tecla que dice FN. Entonces, bueno, espero que tengan ahí para practicar. Vámonos a nuestro descanso de 10 minutos y me voy con esta primera inquietud, ¿vale? Zuli, si me permite. Vámonos al descanso de 10 minutos, regresamos a las 7:21 y lo primero que voy a retomar es esta inquietud que tenemos aquí, ¿vale? Bien, damos continuidad a nuestra sesión. Entonces, decía Zuli, profe, disculpe si ya lo explicó antes, tengo entendido que Microsoft tiene la posibilidad de manejar libros de Excel en línea. Allí se puede realizar las mismas funciones, herramientas y manejo de teclas rápidas. O pasa lo mismo que con las hojas de cálculo de Drive, que cambian varias cosas. Si es de Microsoft, si es Excel en línea, de Microsoft, sí. Las teclas van a ser las mismas, las teclas de acceso directo, porque pues es la misma empresa la que promociona su propia herramienta, pues. Entonces, sí, la combinación de teclas es la misma. Que sería diferente a la de Google Sheets, ¿no? Que es la hoja de cálculo de Google, la que se puede subir en el Drive. Aunque Excel, las hojas de Excel también se pueden subir al Drive, pero para utilizarlas, pues generalmente uno las descarga y las trabaja de manera local en el computador. Entonces, si es de Microsoft, si la herramienta online es de Microsoft, sí, va a usar las mismas teclas o la misma combinación de teclas. ¿Y cuál es más funcional, descargar los libros al computador o hacerlo en línea? Si su merced está alimentando un conjunto de datos en el que tiene que ver un equipo de trabajo, o sea, usted tiene ahí su tabla de datos y a esa tabla de datos, todo su equipo de trabajo tiene que meterle mano, pues lo mejor es hacerlo en la nube, que se puedan esos datos subir a la nube y modificarlos desde la nube, todos pueden irlos modificando. Hay otra manera de trabajar en grupo, en conjunto, que es manejar todas las versiones, las diferentes versiones que uno va cambiando de los documentos, irlas subiendo a un repositorio. Pero de eso creo que hablaremos el día de mañana, ¿sí? Por ahora, si usted necesita cargar los datos, trabajarlos en conjunto, lo mejor es trabajarlos en la nube, pero si no, si simplemente los va a trabajar para usted, pues los puede descargar y trabajarlos en el computador de manera local. Una desventaja, podríamos decirlo así, como una desventaja de trabajar los datos en la nube, es que si uno no cuenta con acceso a Internet, no va a poder acceder a esos datos. O sea, estamos limitados por el acceso a Internet. Tenemos que estar siempre conectados a Internet. Pero de resto, dependiendo cómo vaya a trabajar, cuál sea el modelo de trabajo, ¿listo? Vale, con mucho gusto. Profe, para añadir un número a una celda que ya tiene un valor numérico, pero que quiero que quede ese nuevo número al comienzo de ese valor, se usaría concatenar. Por ejemplo, quiero añadir un 0 antes de un valor numérico que está en una celda. Quiero agregar un 0. Sí, puede utilizar la función de concatenar. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Supongo que tenemos el número 1, 2, 3 y queremos agregar aquí un 0. Entonces, generalmente estos ceros, si yo coloco 0, 1, 2, 3, cuando le dé Enter, generalmente estos ceros no quedan visualizados, ¿no? Cuando yo inicio con un 0 o coloco un conjunto de datos iniciando con un 0, perdón, generalmente estos ceros no quedan, no aparecen dentro del conjunto de datos. Algo que se puede hacer es decirles o describir el conjunto de datos como si fueran una cadena de caracteres. Para esto puede colocar las comillas dobles o la comilla simple. Si le coloca comilla simple y ahí coloca 0, 1, 2, 3, cuando le dé Enter, ahora sí va a aparecer el 0 como inicio de ese conjunto de valores, ¿sí? Pero para esto, pues deben verse los datos como si fueran texto para esta opción. Deben poderse ver los datos o mostrarse los datos como si fueran texto y sí, los puede concatenar. Puede hacer la concatenación de ese 0 o incluso puede pensar en dejar un 0 a manera de texto si va a usar la función concatenar, en que aquí entre comillas dobles deje un 0 y eso pues lo concatene con la celda que tenemos ahí, ¿sí? Puede pensar en hacerlo de esa manera, pero ten en cuenta que aquí los datos pues van a quedar en la celda inclinados hacia el lado izquierdo, es decir, van a quedar como en el formato de texto. Si yo quisiera hacer una operación numérica, si yo quisiera hacer una operación numérica con esos datos, bueno, aquí sí me lo obtiene, pero entonces esa operación numérica ya no contiene ese 0, ¿listo? Esa operación numérica ya no aparece con ese 0. Pronto para que lo tenga ahí en cuenta. Me gustaría aprender a moverme con las teclas al manejar filtros. Básicamente, en la pestaña en la que selecciono todo, borrar todos los filtros o selecciono... Espera, vuelvo a leer. Aprender a moverme con las teclas al manejar filtros. En la pestaña en la que selecciono todo,
borrar todos los filtros o selecciono un solo filtro. Con gusto, Melissa. Déjeme ver a ver si le entiendo. En la pestaña en la que selecciona todo, borrar todos los filtros o selecciono solo un filtro. Supongo que cuando uno coloca aquí en el filtrado, cuando coloco aquí uno en el filtrado, esta selección de seleccionar todos, ¿se refiere a eso? Sí, sí, es que yo he visto que lo manejan con las teclas, no tengo que llegar al mouse para decirle seleccionar todo y no sé cómo se mueve. Ok, hagámoslo, pongamos aquí un conjunto de datos. Por ejemplo, valor, ¿sí? Pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que si yo digito el valor inicial y el valor siguiente, puedo arrastrar para que continúe la secuencia, ¿no? Entonces, por ahora voy a dejar dejemos estos 6 números y digamos que aquí vamos a crear un filtro. Entonces, ahí colocamos un filtro. Bien. Voy a utilizar solo teclados. El mouse lo voy a utilizar para movilizar la pantalla, para que ustedes puedan ver. Pero voy a utilizar solo teclas, ¿listo? Entonces, voy a aprovechar para desplegar dentro de este filtro, desplegar las diferentes opciones. Entonces, me voy con Alt y flecha hacia abajo. Entonces, voy a colocar aquí Alt, Alt y flecha abajo. Esto, opa, Alt, Alt, epa, más flecha abajo. Entonces, ¿qué va a hacer Alt y flecha abajo? Cuando estoy aquí en la opción de filtro, Alt, flecha abajo, me despliega estas opciones, ¿listo? Si yo lo hago en la celda donde está, pues no me va a desplegar ninguna opción, no es desplegable. Pero si yo edito Alt, flecha hacia abajo, entonces ya puedo moverme entre esta selección. Voy a alejarme un poquito. Entonces voy con Alt, flecha hacia abajo. Con la flecha hacia abajo empiezo a moverme a las diferentes selecciones. Puedo tomar aquí, seleccionar todo, o filtrar, aceptar, cancelar. Si sigo bajando, vuelvo al comienzo del menú, pues. Sí, bajando o hacia arriba. Para seleccionar, por ejemplo, donde dice ordenar por color, puedo con la flecha que indica el desplazamiento, la flecha hacia la derecha, puedo abrir esa opción, orden personalizado, o si me voy por filtros de número, le doy la flecha hacia la derecha y me despliega esa otra ventanita, esa ventanita alterna, pues, adicional. Puedo devolverme, bueno, si estoy en esa ventana, la he desplegado, para desplegarla, para quitarla, entonces le doy flecha hacia la izquierda, ¿sí? Flecha hacia la izquierda y empiezo a bajar, a bajar, a bajar. Aquí puedo hacer la selección, seleccionar todo. Si yo con la flecha me desplazo y coloco seleccionar todo, con la tecla de espacio, la tecla más larga, puedo seleccionar todo y bajar y buscar cuál es la selección que realmente quiero. Sigo bajando con las teclas de la flechita y le puedo dar con la tecla de espacio o con Enter, aceptar. Y ya me aparece aquí el valor filtrado. ¿Listo? Entonces, Alt, flecha hacia abajo. La flecha hacia abajo me permite desplazarme y la selección la puedo hacer con la tecla de espacio. Espacio para seleccionar. Bien, entonces bajo, selecciono todo, le doy Enter y ya me aparecen todos los valores aquí seleccionados. Alt, flecha hacia abajo. ¿Listo? Y bueno, ¿qué otra? Y me gustaría seleccionar todo, borrar todos los filtros o seleccionar un solo filtro. Sí, supongo que es. Sí, eso mismo. Y otra cosa, creo que cuando, digamos, la data es muy grande y no, o sea, bajar con la flecha es complicado. Yo puedo, sabiendo el filtro que necesito, digitarlo también, ¿verdad? O sea, su merced se refiere a muy grande. Exacto, que no sea hasta el 6, sino sea hasta 800, ¿sí? Y voy a buscar un número muy abajo, muy... Ya, que sea 800. Listo, bien. Ya lo entendí. Creo que ya lo entendí. Entonces, supongamos que acá, irme directamente al 6, ¿sí? Sí, sí. Aquí debemos tener en cuenta, déjeme ver una cosa, debemos tener en cuenta que la secuencia se repite. Es decir, espérenme un segundito, hacemos algo acá. Tomemos estos números. Entonces, podemos digitar el 1 y así como podemos digitar el 1, podemos iniciar con cualquiera de estos dígitos que también inician con el 1, ¿cierto? Entonces, voy a ver si nos vamos por acá, nos vamos a los filtros y en seleccionar todo, entonces voy a digitar 1, otra vez el 1, otra vez el 1, otra vez el 1, otra vez el 1. ¿Listo? Si yo digito, buscar, también puedo digitar el número que busco, si es por ejemplo claro, 14. Claro. Claro, ahí puede colocar, digamos, vámonos al 6. Vámonos al Perfecto, sí, era eso. 11. ¿Sí? Listo, gracias. Vale, con mucho gusto. Bueno, ¿qué otra cosa les iba a comentar? También en visualización puede ser importante las listas desplegables, pero déjenme y seguimos mirando, recordando un poquito lo que habíamos hecho, ¿no? Les comenté que con las teclas Alt Enter, con Alt Enter, podemos escribir algo dentro de una celda y hacer un salto de línea dentro de esa misma celda, ¿sí? Con Control Página, perdón,
perdón, con control página abajo o página arriba, puedo desplazarme, con control página abajo o página arriba, puedo desplazarme entre las diferentes hojas de cálculo, ¿cierto? Esa fue otra de las opciones. También que podíamos adicionar hojas utilizando la combinación de teclas Shift F11 para poder utilizar F11. Entonces, en algunos teclados vamos a tener que digitar la tecla que está entre Control y Windows, que es la tecla Fn, y la tecla que aparece aproximadamente aparece por encima entre el 0 y la interrogación, tal vez, y aparece ahí con la representación de F11. Están arriba de las teclas numéricas, las teclas F1, F2, F3. Con Shift F11 se pueden abrir nuevas hojas. Entonces aquí voy con Shift F11 para crear nuevas hojas. Bien, también, si por ejemplo nosotros queremos copiar, arrastrar algún conjunto de hojas, por ejemplo, aquí, la hoja 2, no, la hoja 1. Por ejemplo, aquí en esta hoja 1, habíamos visto el día de ayer que si yo me ubico en la hoja, digito la tecla de control y le doy clic al mouse y arrastro la hoja, pues voy a tener una copia de esos datos de la hoja 1, ¿no? Control, clic y arrastrar con el mouse. Me permite obtener una copia de los datos de esa hoja. También, bueno, algo que me parece importante, y es que cuando usted se siente a trabajar en su Excel, generalmente uno se acostumbra a un Excel configurado de la manera que le quede más cómodo a uno, ¿no? Si ustedes se dan cuenta cuando abren su Excel, perdón, en el momento en el que abren Excel, por defecto le aparece a uno un Excel nuevo con una sola hoja. Pero si usted se siente más cómodo teniendo más hojas disponibles, lo puede hacer o puede configurar también la manera en la que está trabajando la visualización. Si quiere un modo oscuro, si quiere cualquier otra forma de acondicionamiento visual para el manejo de esta herramienta Excel, eso lo puede hacer modificando algunas de las opciones generales de su libro. Entonces, cuando usted vuelva a abrir un nuevo libro, este libro ya viene con su configuración inicial, la configuración que usted le ha dado a su Excel. Para poder hacer esto, vámonos a ir a la sección de archivo. Perdón. Quiero comentarles que aquí en la sección de archivo, entonces nos aparecen diferentes herramientas en la franja de la izquierda, ¿no? Entonces voy a irme a la sección que dice más. Voy a irme aquí a esta sección que dice más. Si ustedes se dan cuenta, hay una opción, bueno, que dice opciones. De hecho dice opciones, está comentarios y opciones. Entonces voy a tomar ese link que dice opciones, le voy a dar clic ahí a opciones. Si se dieron cuenta fue archivo, la ruta es la siguiente, archivo y luego en más opciones. En algunos de ustedes puede que no les aparezca más, sino que están ya todas las herramientas ahí, les aparece opciones directamente, pero eso les va a abrir esta ventana. Eso les va a abrir esta ventana que tenemos acá y en esta ventana vemos diferentes opciones de Excel para el manejo general, el manejo de las fórmulas, hacer una revisión, opciones de guardado, etcétera, etcétera. Perdón, voy a irme únicamente a la sección de general, aquí en esta pestaña en la que estoy trabajando. Y voy a encontrarme con algunas opciones en cuanto a la apariencia, la interfaz de usuario. Si quiero que se vean, que se observen algunas barras, entonces puedo seleccionar esas barras. Puedo irme más abajo, hay otra sección que habla de cómo quiero yo que se creen esos libros nuevos, cuál es el tipo de letra con el que me gusta trabajar, ¿sí? Qué pena, profe, ¿cómo fue que abrió esa ventana? A ver, aquí, en archivo, ¿sí? Voy a cerrarla otra vez. Archivo, nos despliega esto que está acá, y en la parte de más, a mí me toca desplegar más, y opciones, ¿no? Puede que algunos no tengan que desplegar esta opción de más, sino que simplemente les aparezca ahí opciones. Vale, profe, gracias. Qué pena, es que el perro del vecino se alborotó acá. Un segundito. Sí, qué pena, entonces, ahora sí. Aquí en más, en opciones, le da su merced clic ahí y se abre esta ventana. ¿Listo? Gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, íbamos por acá. ¿Cuál es el tipo de letra que le gusta a usted usar cuando trabaja usted en su Excel? Entonces, yo seleccioné Times New Roman, tamaño 12, vista normal, y me pregunta por el número de hojas a incluir en cada libro. Cada vez que abra un libro, por defecto, Excel dice que abre una hoja, ¿sí? Yo le coloqué 3, me parece más cómodo tener esa disponibilidad de hojas. Era una configuración antigua de Excel, me permitía abrir Excel y tenerlo con 3 hojas desde que uno lo abría. Personalizar copias de Office. En cuanto a la visualización, si yo quiero ver de pronto, bueno, el nombre de usuario hace referencia a que cada vez que usted trabaje su Excel y lo vaya a guardar, cada modificación, perdón,
queda referenciada con ese nombre de usuario. Entonces usted puede cambiar ahí su nombre de usuario. Puede pensar también en colocarle fondos, pero estos fondos, o bueno, esta modificación hace referencia a todo el conjunto de las herramientas de Office. O sea, si usted lo modifica, estaría modificando también los de Word, los de PowerPoint, etc. El tema multicolor, el que ustedes deseen. Bueno. Y ya hay otras opciones de inicio que depende de si a usted le gusta pues, cambiar estas configuraciones, pues es bueno conocerlas, que existen para un trabajo más cómodo, más acondicionado hacia el programador, ¿no? Siempre he dicho que las cosas deben estar a la orden o a la disponibilidad de uno, las cosas deben trabajar para uno, y no debe uno acondicionarse a las cosas o trabajar para las cosas, sino las herramientas deben ser funcionales para uno, de manera general, ¿no? Resulta que también tenemos dentro de nuestro formato de celdas, cuando nosotros tenemos aquí celdas de tipo numérico o celdas de tipo texto, podemos pensar en llegar a cambiar de formato, ¿no? La combinación de teclas de acceso rápido que me permitiría cambiar un formato o incluso acceder a algunas de las herramientas que vemos acá, perdón, algunas de las herramientas que vemos en la pestaña de inicio, es la combinación control 1. Cuando yo digito control 1, se me despliega una nueva ventana, donde yo puedo seleccionar dentro de la pestaña de número, cambiar el formato que creo que es que condicione esa celda, o dentro de la pestaña de alineación puedo modificar algunas de las herramientas de alineación de la pestaña de inicio. Dentro de la pestaña fuente puedo cambiar algunas de las herramientas del tipo de letra, el tamaño, negrita, etc. Dentro de las opciones de borde, pues puedo decir si quiero que mis cuadros, que mis tablas tengan un bordeado o tengan una diagonal. Dentro de las opciones de relleno, puedo seleccionar si quiero colocar un color para cada una de esas de esas celdas, pero resulta que aquí tenemos una opción que habla de proteger, ¿listo? Y esta opción de proteger hace referencia a la seguridad que yo voy a mantener en mi conjunto de datos. ¿Cómo puedo mantener esa seguridad dentro de mi conjunto de datos? Si ustedes se dan cuenta, en la pestaña de proteger me aparecen dos selecciones, una que dice bloqueada, otra que dice oculta. En este momento tengo la pestaña bloqueada seleccionada, ¿no? No podrá bloquear celdas ni ocultar fórmulas a menos que la hoja de cálculo esté protegida. Entonces, cuando yo le quito esta opción de bloqueada, pues ya no voy a poder realizar esa protección, ese bloqueo. Voy a hacerlo, voy a quitar este cuadro, voy a tomar todos estos datos, control y voy a hacerlo por celdas, ¿listo? Entonces, digamos que aquí voy a colocar una clave, ¿sí? La clave va a ser ABC, ¿listo? Y aquí voy a colocar ingrese clave. En este caso, voy a ingresar la clave acá, en esta celda. Las demás celdas no me interesan, de hecho, no voy a querer que se modifiquen. La única celda que voy a querer que se modifique, la única celda que voy a permitir que se le ingresen datos, va a ser esta celda que está en la coordenada B2, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta eso y ubicado en esa celda, voy a digitar control 1 y le voy a quitar esta opción de bloqueo, ¿listo? Bloqueo. Voy a quitarle esta opción de bloqueo, le doy Enter, le doy en aceptar, Enter. Entonces, si yo selecciono esa celda, yo ya sé que la celda B2 no está bloqueada, pero si selecciono cualquier otra celda, por ejemplo, la celda B1, si digito nuevamente control 1 para mirar esa celda, resulta que esa celda sí está bloqueada, ¿listo? Y la voy a dejar ahí, quietica, la vamos a dejar así. Entonces, de hecho, cualquier otra de las celdas va a estar bloqueada. La única que no va a estar bloqueada es esa que dice ingrese clave, ¿listo? Ahora, lo que voy a hacer es irme a proteger esta hoja. No quiero que se modifique ninguna de las celdas de esta hoja. O sea, si la persona va a digitar algo acá, no quiero que se lo permita. Acá. Si la persona va a digitar algo acá, no quiero que se lo permita, ¿listo? O por acá. No quiero que se le permita a la persona ingresar datos. Entonces, para esto me voy a ir a la opción de revisar esta pestaña que está acá. La pestaña de revisar está al lado de datos. Y resulta que ahí en esa pestaña de revisar hay una opción que habla de proteger hoja o proteger libro. Entonces, lo que voy a hacer en esta ocasión es proteger esa hoja. Voy a darle clic a proteger hoja y resulta que cuando le doy clic a proteger hoja, se me despliega esta ventana que está acá. En esta ventana lo primero que me pregunta es ¿cuál es la contraseña para desproteger la hoja? ¿Qué contraseña me gustaría colocar ahí para desproteger esa hoja? ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocarle de contraseña, coloquémosle 1, 2, 3. ¿Listo? Y dice proteger hoja y contenido de celdas bloqueadas. Dejo esto marcado y aquí puedo seleccionar cuáles son
¿Cuáles son las opciones a las que quiero permitir a los usuarios en esta hoja de cálculo? Perdón. Hola, bebé. Aquí puedo seleccionar esas opciones. Por ahora voy a dejar permitir a los usuarios, voy a dejar estas dos, ¿listo? Celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas. Celdas bloqueadas y celdas desbloqueadas, ¿listo? Y le voy a dar aquí en aceptar, simplemente le voy a dar en aceptar. Recordemos que la clave es 1, 2, 3, no se les vaya a olvidar. Entonces, vuelvo a escribir la contraseña para proceder. Entonces, vamos con 1, 2, 3, le damos Enter y aquí ya tenemos nuestra hoja protegida. Si nosotros vamos a escribir, si vamos a modificar algo, Excel no nos lo va a permitir. Gracias, mi vida. Gracias, bebé. Entonces dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. No se puede realizar ese cambio, ¿cierto? Me voy a ir aquí a la sección donde está, o a la celda B2. Voy a escribir algo y le voy a dar Enter. ¿Qué pasó? O sea, en cualquier otra celda no me permite escribir. Miren, en cualquier otra celda, si yo voy a modificar, me sale esa ventana, pero en esta celda sí. En esta celda sí me permitió escribir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues resulta que precisamente para eso fue que nos sirvió la opción de bloquear la hoja, de bloquear nuestro contenido de la celda, pero voy a desprotegerla por el momento, voy a desprotegerla, clave 1, 2, 3, voy a desprotegerla para poder abrir nuevamente esa opción. Entonces, miren, resulta que esa celda que tenemos ahí, la celda B2, está desbloqueada, es la que está, o sea, no tiene la sección de bloqueo seleccionada, pero de resto, todas sí tienen la opción de bloqueo, o sea que si yo llego y le digo proteger hoja, coloco aquí la clave 1, 2, 3, le doy Enter, vuelvo a colocar la clave 1, 2, 3, le doy Enter, esa celda sí va a poder modificarse, aquí sí voy a poder modificar esta celda. Cualquier otra celda no, cualquier otra celda para momificar. Para modificar cualquier otra celda, eso no me lo va a permitir, ¿de acuerdo? Y esto pues sirve especialmente para la protección de datos. Vamos nuevamente con 1, 2, 3 y listo, aquí está. Bueno, muy bien. Vamos a ver si hay preguntas. Ok. También para las macros se debe habilitar centros de confianza. Para las macros, centros de confianza. Gracias, Octavio. Gracias, Octavio, muy amable. ¿Recuerdan cómo hacer la selección en diferentes secciones? Por ejemplo, si yo llego y les digo, vamos a hacer un juego rápido en estos 10 minutos. Ah, bueno, Cindy alzó la mano. Adelante, Cindy. Cindy, ¿me oye? Cindy, adelante. Tranquila, hable sin miedo. Es gratis. Tal vez tuvo inconvenientes con el micrófono. Quedo atento, Cindy, de pronto a su pregunta. Sí, hagamos un juego rápidamente, ¿listo? Pónganle cuidado, el juego consiste en lo siguiente. Quiero que estén pendientes de su chat, ¿sí? De su chat en el momento de escribir. Vamos a ver quién es el chat más rápido del oeste. Entonces, si yo, por ejemplo, realizo esta acción, vamos por acá. Si yo realizo esta acción, vámonos con esta, mira. Si yo llego y digo que realizo esta acción, ¿se dieron cuenta que se desplegó esta ventana? Se desplegó esta ventana. Entonces, la pregunta consiste en colocar en el chat cuáles fueron las combinaciones de teclas que permitieron abrir esta ventana, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que, un ejemplo, yo hago esto, se abrió esta ventana, entonces usted se dirige al chat y digita control 1. Súper, muy bien. Melissa, Carolina, Jenny, listo, vamos con el top 3, listo. Nueva pregunta, NP, nueva pregunta, N pregunta. Vamos con una nueva pregunta, vamos a ver quién es el chat más rápido del oeste, ¿listo? Vamos a ver qué combinación de teclas me permite hacer esto. ¿Qué combinación de teclas me permite hacer eso que hice ahí? Vamos a ver el chat. Entonces, Zuli, control enter, control E y control espacio. Correcto, control espacio. Muy bien. Control espacio Jenny, control espacio Laura, Camila. Listo, no solo es ser rápidos, es ser respuesta correcta. Control espacio, ¿no? Control espacio. Bien. ¿Qué combinación de teclas me permite hacer lo siguiente? Vengan para acá. Voy a mostrarles aquí. ¿Qué combinación de teclas me permite hacer lo siguiente? Esto que estoy haciendo acá, esto que estoy haciendo acá, y otra vez. Espero que se hayan dado cuenta. Si no se dieron cuenta, vuelvo a ejecutarlo. Vamos a ver qué respuestas tenemos. Por aquí tenemos Octavio, Shift F11, correcto, Octavio, Shift F11. Shift F11
me permite crear nuevas hojas. Vamos por acá. Shift F11, Shift F11, miren que crea la hoja 7, solo tenemos hoja 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, pero si yo doy Shift F11, creo la hoja 8, ¿listo? Ay, perdón. Bien, ¿y qué combinación de teclas me permitirá hacer lo siguiente? Vamos a ver, voy a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué combinación de teclas me permitirá hacer lo siguiente? Miren, desplegar esto que está acá. Esta ventana. Desplegar esta ventana. ¿Listo? Nuevamente la voy a hacer. Desplegar esta ventana. Vamos a mirar en el chat. Vamos a ver quién es el chat más rápido del oeste. Control más, no, control menos. Correcto. ¿Cuál sería la diferencia entre control más y control menos? Cuando yo doy control más, me aparece en la ventana, me aparece insertar. O sea que voy a colocar, meter celdas, ¿cierto? Pero si yo digito control menos, me aparece eliminar. Esa sería como la diferencia entre esa combinación de teclas. ¿Listo? Bueno, esto es como para despertarnos un poquito, como para relajarnos un poquito. Y resulta que tengo aquí la combinación de teclas control más, control menos, que me van a permitir adicionar, quitar celdas, control espacio o esta que está aquí, vengan a ver. ¿Cuál es esta combinación de teclas? Vamos a ver. Si se dieron cuenta, voy otra vez. Esta que está acá. Esta combinación de teclas, la que me permite hacer esta selección. Vamos a ver qué me dicen. ¿No? Nadie. Voy nuevamente. Voy a acercarme. Y ¡tan! Esta es la combinación esta es la selección, perdón, de esa combinación de teclas. ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la combinación ahí? ¿Qué dicen? Entonces me dicen por acá, Shift espacio, Shift espacio es correcto. Shift espacio, control espacio no. Control espacio hace esto, ¿no? Shift espacio hace esto, ¿de acuerdo? Bien, y por último, ¿qué combinación de teclas hace esto? ¿Cuál es la combinación de teclas que hace esto? Vuelvo a hacerlo nuevamente, esto que está acá. ¿Qué combinación de teclas haría esa selección o tomaría esa selección? Vamos a ver en el chat cuáles son las respuestas. Control E, control E, control E. Súper, es correcto. Control E. Y Juana, Jamie y Edith están ahí en esa respuesta, en el top 3 de esas respuestas. Muy bien, súper, excelente. Ahora, si ustedes se dieron cuenta, tuvimos la opción de crear filtros, ¿cierto? Tuvimos la opción de crear filtros y a partir de esos filtros, pues hacer selecciones. O sea, podríamos llegar y vamos a ver si borramos esto. Vamos con esto. Entonces, teníamos la opción aquí de crear filtros. Esto creo que ya está desprotegido, sí. Teníamos, por ejemplo, nombre, ABC, DF, GHI, KL. Entonces, tuvimos la opción de crear filtros y los filtros nos permitían desplegar un conjunto de datos dentro de los filtros. ¿Dónde está? Dentro de los filtros tuvimos la oportunidad de desplegar nuestro conjunto de datos con Alt, flecha hacia abajo para tomar esa selección, ¿cierto? Escape nos permite, la tecla de escape nos permite salir de esa selección, ya no tenerla en cuenta. Pero también podemos nosotros mismos crear nuestra selección en una opción de lista desplegable. Imaginen ustedes que quieren abrir esas diferentes opciones, poder escoger. Permítanme un segundo. Bien, entonces, puedo tomar la selección, digamos que tengo aquí el nombre. Y en este cuadro de acá, quiero que me aparezca ese nombre. De acuerdo a la selección, si yo llego y tengo aquí en este cuadro esta flechita de opción, quiero seleccionar ahí el nombre y que me aparezca ahí. Si no hay ninguna opción, pues simplemente no se ve esa opción, ¿cierto? A eso lo vamos a llamar una lista desplegable. Entonces, imaginemos que tenemos acá, dentro de nuestras opciones de nombre, queremos colocar esa opción de selección. Vamos a colocar las opciones de selección como estas que están acá. De hecho, ¿saben qué? Hagamos aquí un nuevo cuadro. Voy a llamarla opción 1. Bueno, voy a colocarla sin caracteres especiales. Opción 1. Opción 2. Coloquemos 4 opciones. ¿Listo? Y aquí la selección. Vamos a dejar la selección en este cuadro que está acá. ¿Vale? Entonces, en la celda B1 se va a desplegar esa flechita
con las diferentes opciones, opción 1, opción 2, opción 3, y vamos a poder seleccionar solo una de esas opciones y que aparezca aquí, ¿sí? A esto lo vamos a llamar una lista desplegable. Voy a colocarlo por acá. Entonces vamos con lista desplegable. Esto lo vamos a llamar entonces una lista desplegable. Voy a irme por acá. ¿Y cómo podemos crear nosotros una lista desplegable? Vamos a irnos a la sección que dice datos o a la pestaña que dice datos. Vamos por aquí. La pestaña que dice datos, vamos a seleccionarla. Luego nos aparece una opción que dice validación de datos. La opción en la que aparece validación de datos en mi Excel no aparece la herramienta grande, sino que aparece únicamente es el símbolo. El símbolo este que está acá, mire, parece que fuera una celda con un chulito, con un visto bueno, con una palomilla y otra celda como bloqueada, como si pareciera bloqueada. Entonces, vamos a seleccionar validación de datos para esa lista desplegable. Vamos a darle selección ahí en validación de datos y se nos despliega una nueva ventana. ¿Vale? Vamos a acercarnos. Se nos despliega esta nueva ventana. En esta nueva ventana me voy a ir a la opción de permitir, voy a seleccionar lista, porque pues voy a tomar los datos a partir de una lista, voy a permitir que se vea a partir de una lista. Voy a decirle lista y aquí me pregunta por el origen de los datos. ¿Cuál va a ser el origen de los datos? Voy a ubicarme ahí o puedo darle clic a esta pestañita que es la flecha que indica que se van a subir. Se va a subir esa selección, ese rango de datos. Y en origen voy a seleccionar las opciones, las diferentes opciones que quiero, ¿sí? Y simplemente le voy a dar aceptar. Entonces, una vez que le dé aceptar, algo va a pasar en la celda B1, ¿sí? Una vez que le dé aceptar, resulta que en la celda, me apareció fue en la celda A1, ¿cierto? Voy a pararme en la celda B1, es que no estaba parado en la celda B1. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Así empiezan los chismes. Entonces, me voy a la celda B1, me ubico en la celda B1, luego me voy a validar datos, le doy clic a validar datos, y aquí me abre en permitir, voy a seleccionar lista, luego donde dice origen, voy a seleccionar los datos que hacen parte de ese origen, le doy a aceptar, y ahora sí algo va a pasar en la celda B1, y ya pasó. Dentro de esta celda B1, ahorita está en blanco, pero hay una pestañita adicional, un objeto adicional, que es la flechita hacia abajo. Puedo darle clic a esa flecha y seleccionar dentro de las diferentes opciones. O puedo simplemente, si estoy ubicado en esa celda, darle Alt hacia abajo para seleccionar dentro de las diferentes opciones que tengo ahí. Por ejemplo, la opción 2, la selecciono y listo, pum, estuvo dentro de mi lista desplegable, ¿vale? Perdón. Bueno, y ¿se acuerdan que nosotros teníamos una opción que hablaba de la clave? En algún momento llegué a bloquear esta hoja. Entonces, pónganle cuidado. Si yo tengo aquí mi clave, la clave, digamos que sea ABC, y la dejo, de alguna manera la dejo oculta, cambiando el color, o bueno, no sé, qué sé yo. Dejamos de alguna manera dejamos oculta esa clave, supongamos, ¿no? Y tenemos aquí el ingreso de la clave. Ingreso. Entonces aquí vamos a dejar esta celda precisamente para que se ingrese esa clave, ¿sí? Vamos a decir que se compare en algún lado, vamos a colocar esa comparación del valor de lo que hay aquí en esta clave con lo que se ingresa acá. ¿Se acuerdan cómo puedo realizar esa comparación? ¿Qué pasa cuando realizo una comparación? Simplemente basta con que yo le dé igual y coloque la celda que voy a comparar con el valor que voy a comparar, que también es otra celda. Si estos son iguales, pues su resultado será verdadero, pero si no son iguales, el resultado será falso. Por ejemplo, aquí colocamos ABC y el resultado pues va a ser verdadero, ¿no? El de esa celda. Si solo tenemos dos caracteres, pues el resultado va a ser falso, ¿vale? Entonces, la idea es que se coloque la clave y aquí aparezca verdadero. ¿Esto para qué me puede servir? Esto me puede servir de pronto como un indicador del comportamiento de esa celda de manera visual, de manera gráfica. Puedo darle una condición a esa celda para que cuando sea verdadero, pues se coloque en verde, cuando sea falso, simplemente se coloque en rojo. Aquí en esta ocasión voy a pararme en esa celda, estoy en la celda B3, en la coordenada B3. Esa celda me indica si el valor es verdadero o es falso. Y en la sección donde dice estilos, voy a darle clic ahí a estilos y me voy a encontrar con algunas reglas para resaltar celdas, para valores superiores e inferiores, algunas configuraciones de barras de datos o escalas de color. ¿Listo? Entonces voy a irme a la sección que dice reglas para resaltar celdas. Reglas para resaltar celdas me permite darle un color a la celda que contenga un determinado valor que puede ser mayor que, menor que, esto es valores numéricos, bueno, si es contexto, lo va a hacer organizado alfabéticamente. Voy a hacer una comparación mayor que, menor que, entre dos valores, si es igual a, si contiene un determinado texto, una fecha, etcétera, ¿sí? Entonces, por ahora, voy a irme a texto que contiene. Voy a seleccionar aquí, texto que contiene, aplicar formato a las celdas que contengan el texto verdadero.
y que lo coloree o que le ponga un color verde, indicando que pues todo está bien. Dámosle a aceptar, vamos aquí a nuestra celda, entonces nuestra celda va a aparecer cuando aparezca verdadero, cuando digitemos la clave correcta. Por ejemplo, si yo digito una clave que no es correcta, esa celda va a cambiar de color, pero si digito la clave correctamente, ABC, pues aquí la celda cambia también de color, indicando que pues podríamos decir que sí, se digitó correctamente esa clave, ¿no? Incluso aquí ya podemos pensar en desaparecer ciertos valores, bloquear ciertas celdas, esconder ciertas celdas o ciertos valores con esta aplicación. Si nosotros nos vamos al formato condicional, en la sección de reglas para resaltar celdas, hay una opción que habla de más reglas. Podemos encontrar más reglas para resaltar esas celdas. Aplicar formato a todas las celdas, voy a acercarme. Aplicar formato a todas las celdas según sus valores, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, aplicar formato únicamente, podemos aplicar el formato dependiendo de la selección que querramos. ¿Listo? Voy a hacer algo así como medio entretenido, y es que me voy a la selección de aplicar formato a todas las celdas según sus valores. ¿Listo? Aplicar formato a todas las celdas según sus valores, pero solo estoy seleccionando la celda de verdadero. ¿Listo? Y aquí en estilo de formato voy a darle clic a estilo de formato. En estilo de formato puedo seleccionar conjuntos de iconos, puedo seleccionar escala de 3 colores, puedo seleccionar una diferente escala, ¿no? O una barra de datos, pero esta vez voy a seleccionar, para hacerlo un poco más entretenido, voy a seleccionar conjuntos de iconos. El icono que me aparece a continuación es un icono del estilo semáforo. Dan de cuenta que tenemos aquí un semáforo, ¿sí? Este es el icono que me va a aparecer en este momento. Estos iconos me pueden hacer la comparación dependiendo de si yo tengo aquí dentro de esta celda valores de tipo numérico o porcentual. ¿Listo? Es teniendo en cuenta únicamente eso, numérico, porcentual, si es una fórmula, percentil. Vamos con fórmula, ya que aquí en la celda de verdadero tenemos una fórmula. Vamos a ver qué pasa con la sección de fórmula. Entonces, con la sección de fórmula me pregunta por niveles de comparación. Me dice que puede colocar el semáforo en verde cuando el valor es mayor o igual o es mayor que algún determinado valor. Pero también puedo cambiar el tipo de valor de acuerdo a un percentil, que son valores estadísticos, de acuerdo a un número, que es lo más típico de utilizar, o de acuerdo a un valor porcentual. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar número acá en esta parte. Bueno, voy a regresarme un poquito, voy a darle escape, voy a salir de esta herramienta, y aquí, en vez de utilizar verdadero, voy a convertir este verdadero en un valor numérico. ¿Listo? Para esto voy a decir que voy a utilizar la función condicional sí, diciendo que si este valor de acá es verdadero, voy a utilizar la función sí. Entonces, ¿qué va a hacer esa función sí? Va a preguntar si esta condición de aquí es verdadera, que es precisamente lo que está pasando en este momento. Voy a decirle que el valor, cuando esto sea verdadero, que el valor sea 3. ¿Listo? Pero que cuando sea falso, vamos a decirle que coloque un valor de 0, puede ser, un valor de 0, y listo. Cerremos aquí, ¿vale? Entonces aquí va a quedar un valor de 3 si esto es verdadero. Pero si es falso, por ejemplo, aquí, digito en ingreso 2, el valor que queda en esta celda es 0. O sea, cuando las claves sean diferentes, en esta celda que tenemos aquí va a aparecer un 0. ¿Listo? Y ahora sí me voy a ir nuevamente a mi formato condicional, reglas para resaltar celdas, voy a seleccionar más reglas, y aquí en esta selección del tipo de regla, voy a darle a aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Le voy a decir que el formato, el estilo de formato, va a ser en conjuntos de iconos. Y que cuando el valor que va a ser de tipo numérico, primero selecciono el número, esto es importante para hacerlo de manera ordenada, primero seleccionamos el tipo de dato, y luego si nos vamos con el valor, voy a decirle que cuando sea 3 o mayor o igual a 3, cuando sea 3 mayor o igual, entonces en ese momento que se ponga este icono del semáforo en verde. Cuando sea menor que 3 o que esté entre 3 y voy a colocar aquí entre 3 y 0, o incluso para asegurarnos, voy a colocar aquí entre 3 y 1, mayor o igual que 1, entre 3 y 1, entonces que el icono que se va a poner es este que está acá. Y cuando sea menor que 1, se va a poner un círculo rojo. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar. Recordemos que cuando las claves no son iguales, el valor es 0. Es decir, aquí, cuando las claves no son iguales, el icono que se coloca en esa celda es el símbolo, la representación simbólica del semáforo en 0. ¿Sí? Pero si colocamos nuestra clave ABC, entonces aquí ya está habilitado el semáforo en verde, puede seguir adelante. También nos aparece aquí el numerito, pero eso también lo podemos esconder. Si nosotros pues seleccionamos dentro de nuestra regla, seleccionamos aquí, nuevamente,
dentro de nuestra regla le decimos que solo se muestre el icono, es decir, que no se muestre el valor en esa ocasión, entonces lo que va a hacer es que en esta celda quita el número y solo se va a mostrar ahí el icono, ¿vale? Nuevamente vamos a colocarle valores numéricos, tipo numérico, mayor o igual a 3, aquí entre 3 y 1, y le damos, bueno, y aquí ya lo que cambiamos, la novedad fue que marcamos mostrar icono únicamente y le damos a aceptar. Simplemente le damos a aceptar. Entonces, de esta manera, cuando digitemos la clave correctamente, pues nos va a dar acceso con el semáforo en verde. Estos semáforos se utilizan más que todo como indicadores de aceptación o de crecimiento dentro de la visualización de un conjunto de datos. Generalmente, dentro de la visualización de datos, lo que más se muestra, de pronto, si estamos hablando de mostrar un conjunto de datos, lo que más se puede mostrar es el comportamiento de un dato específico coloreando toda la celda. Por ejemplo, si tenemos valores positivos y negativos que indiquen algún decrecimiento, por ejemplo, aquí, -2, 0, -7. Tenemos ciertos datos dentro de nuestro conjunto de datos y alguno de esos indica un decrecimiento como a manera de valor negativo. Entonces es muy útil utilizar el formato condicional y dentro de las reglas para resaltar celdas, preguntar cuándo se está por debajo de ese límite. Entonces, cuando no se ha superado un cierto límite, cuando se está por debajo mejor de un límite. Por ejemplo, cuando los datos sean negativos, quiero que me los coloree en rojo. Entonces aquí yo le digo, aplicar formato a las celdas que son menores que, en este caso me parece 1.5, pero puedo colocarle menores que 0. Todos los valores menores que 0 se van a colocar en relleno rojo. Toda la celda se va a colocar en relleno de rojo, con texto rojo oscuro. Le voy a dar a aceptar. De esa forma, cualquier dato que cambie, por ejemplo, aquí el 3, pero si lo cambiamos a -3, la celda me va a mostrar algo, me va a indicar que ahí debo tomar acciones, debo tomar algunas medidas y me va a dar como una alerta para tomar medidas con respecto a esos datos y apuntarlos hacia arriba para llegar a un crecimiento, ¿no? Entonces, si estamos creciendo, simplemente esa opción se quita. Bueno, y tenemos más cosas. Vamos a ver, si por alguna circunstancia se me olvida la clave o contraseña de bloqueo de la hoja, ¿cómo puedo restablecerla? Con un exorcismo, Octavio. No, mentiras. Realmente no es recomendable olvidar la clave. Siempre procuren tener una